última nota de La Brújula, y aquí el entrevistado es el doctor Juan Pablo Rodríguez. Él fue secretario de bloque en la Convención Constituyente de la reforma a nuestra Constitución provincial, de esta última reforma que fue de la Constitución que fue jurada hace tan poquitos días. Él era el asesor letrado y su trabajo fue un poco ir compaginando todos los proyectos, ir haciendo los contactos y charlando con las diferentes partes para compaginar estos proyectos de constitución. Era un poco trabajar sobre este nuevo articulado. Así que bueno, en este diálogo nos hace un resumen clarísimo de lo que fue el contenido de esta reforma a nuestra Constitución provincial. Bueno, estamos con el doctor Juan Pablo Rodríguez, secretario de bloque, asesor letrado de la Convención Constituyente de Santa Fe. ¿Cómo estás, Juan Pablo? ¿Qué tal? Un gusto, muchas gracias por la invitación y un placer estar con ustedes en el programa y poder conversar sobre esto que ha sido la reforma, la Constitución de la provincia. Bueno, la verdad que un momento histórico en nuestra provincia, y qué lindo un poco poder, como una persona de derecho, haber podido estar desde adentro, ¿no es cierto? Sí, la verdad que fue un honor poder participar de un proceso histórico. Hacía 63 años que no se reformaba la Constitución de nuestra provincia, así que es algo único, que pasa muy cada tanto, y para cualquier abogado, digamos, sea uno que le guste más el derecho público, constitucional o otra forma del derecho, está en un lugar que se discute la organización del poder, de la organización jurídica de la provincia, es un honor, básicamente, es como una especie de sueño también cumplido. Seguro, vos incluso has tenido por ahí algunas especializaciones en Derecho Administrativo. Sí, yo soy especialista en Derecho Administrativo. Bueno, Juan, primero un poco contarnos cómo fue la entrecasa cómo fue esa dinámica de trabajo en el Congreso. Y empezó un poquito quizás con algunos contratiempos, algunas dificultades, propio de también ser, de vuelta, un proceso que pasa muy cada tanto, que todos los que estaban en el proceso, tanto los convencionales, los asesores, los secretarios, todo era algo único, nadie tenía una experiencia de algún proceso constituyente, más allá de alguno poder haber visto, escuchado o ha tenido alguna cercanía con lo que fue la reforma del 94, ¿no?, de la Constitución Nacional. Entonces empezó un poco quizás con algunos contratiempos y después contratiempos lógicos que se dan toda la dinámica política, donde tenés distintos partidos políticos con distintos intereses, distintos proyectos, y que cada uno obviamente quiere que su proyecto sea el que salga a la Constitución, pero ahí empieza la parte de acuerdos y demás. Juan, me imagino que por ahí acá debe haber habido por ahí intereses por ahí más rectores que por ahí no tienen que ver con los egoísmos políticos, si bien obvio que cada cual quiere su proyecto porque considera que es el más correcto, pero por ahí eran discusiones por ahí más técnicas, se me ocurre. Sí, digamos, una reforma constitucional tiene tanto discusiones técnicas sobre qué se pone, cómo se pone, porque en el derecho poner una coma mal o distinta cambia el sentido de una oración y después se arman distintas interpretaciones que las van a tener que resolver los jueces. Puede implicar que una persona tenga un derecho más o un derecho menos, pero también los técnicos, los abogados, tenemos que pasar al lenguaje jurídico decisiones políticas, porque una constitución es una gran decisión política sobre qué estado se quiere, qué provincia se quiere. Una constitución encarna eso, un proyecto de provincia, a quién se fortalece, a quién se le da ciertas prerrogativas y cómo dividimos el poder, ¿no? Entonces eso, es una mezcla de jurídico y político. Y acá en esta convención, hubo los grandes proyectos que presentaron los distintos partidos. El Frente Oficialista presentó 7 proyectos, entre un proyecto del socialismo, uno del radicalismo, uno del PRO y de otros partidos. Pues tuvo los proyectos del justicialismo, que tenía 2 bloques, un proyecto de La Libertad Avanza y un proyecto de Somos Vida, que es el espacio que representa Amalia Granata. Y después la ciudadanía presentó distintas iniciativas. En total hubo casi 700 iniciativas de reforma de distintos puntos de la Constitución. Entonces fue todo un trabajo, a ver cómo se puede juntar todo eso y lograr ciertos consensos. Y eso lograrlo en 60 días, que ese es el otro tema. Eso te quería preguntar, ¿cómo
lograron hacerlo en tiempo y forma, porque bueno, sé que trabajaron por comisiones, pero igual, más que me decís que hay tantos proyectos, no sabía. Sí, fue complejo, la verdad, faltó tiempo. Hubiera sido mejor que la ley de reforma hubiera previsto 30 días más, 90 días, o llegar quizás con más discusión previa, ¿no? Porque fueron las elecciones, el gobernador tenía un año para convocar y la convocó bastante rápido, y bueno, fue un tiempo acotado, entonces, digamos, fue muchas conversaciones, muchas reuniones, y fue bastante, como decirlo, intenso para todos los que participaron, ¿no? Y ahí, bueno, obviamente el frente oficialista tenía la mayoría, buscó hacer consensos internos, porque Unidos tiene tanto socialistas radicales como el PRO de otros partidos, que son muy disímiles en algunas cuestiones, y después de lograr esos consensos internos buscaron hacer algún tipo de consenso con los dos bloques justicialistas, ¿no? Los bloques, digamos, de La Libertad Avanza y de Somos Vida quedaron en una posición más confrontativa y, digamos, de votar en contra del proceso. Quiero que me hables un poco de los distintos contenidos que fueron modificados. Bien, se reformaron alrededor de 60 artículos, se incorporaron muchos artículos nuevos, es decir, la reforma, si bien era parcial, es decir, que solamente se podían tocar temas puntuales, se modificaron muchas cuestiones de la Constitución. Podemos decir que por un lado se incorporaron ciertos derechos que ya estaban en la Constitución Nacional o en leyes puntuales, pero se le dieron un rango mayor al ponerlos en la Constitución, como por ejemplo los derechos de las víctimas cuando sufren un delito, a tener una asistencia integral, a ser oídas, a participar del proceso penal judicial, la vinculación al todo el tema del derecho ambiental, a la obligación de reparar el daño ambiental sufrido, los derechos de los consumidores de usuarios, cuando uno compra un servicio o un producto y tiene una falla, que ya existen, ¿no? Que ya estaban vigentes, pero se les dio otro rango, ¿no? Después cuestiones innovadoras que se agregaron, toda una previsión sobre el ordenamiento territorial, de cómo hay que ordenar los usos del suelo, tanto en las ciudades como en el campo, y también sobre todo estas que se conocen como áreas metropolitanas, ¿no? Por ejemplo, el Gran Rosario, que ya no es solo una ciudad, sino que es algo grande que mezcla Baigorria, Funes, Villa Gobernador Galvez, que entonces cómo se toman esas decisiones comunes. Entonces todo eso creo que han sido avances. Se amplió la autonomía municipal. Eso te iba a preguntar, que digo, tanto que se habló antes de mucho de la autonomía. Van a desaparecer las comunas, ahora todas las localidades pasan a ser municipios, ya no existe más la diferencia entre municipio y comuna, todos van a ser municipios, y los municipios que tengan más de 10.000 habitantes van a poder dictar una carta orgánica, que es decir, una mayor cantidad de prerrogativas y reglas de orden local. Después algo importante. Discúlpame, ¿a partir de cuánto? ¿De cuándo? Y eso se puede hacer ya directamente, la reforma ya entró en vigencia, ya podrían mandar las ordenanzas y ir por ese espacio. Dictar una carta orgánica implica un proceso electoral, distintas instancias, entonces no va a ser inmediato, pero técnicamente lo podrían hacer. Después algo también para las pequeñas, para las distintas localidades, las elecciones, los presidentes, ahora todos van a ser intendentes, los intendentes y concejales van a durar 4 años, desaparece esto que el presidente comunal, la comisión comunal duraba 2 años, ahora son todos 4 años, y las ciudades que tengan más de 20.000 habitantes, sus consejos los renuevan por mitades, el resto es cada 4 años. Después otro que creo que de las cosas más positivas que se lograron es poner un límite a las reelecciones indefinidas. Hoy diputados, senadores, intendentes, presidentes comunales, comisiones comunales podían reelegir indefinidamente. Ahora solamente pueden tener 4 años más una reelección de 4 y luego un periodo afuera de ese cargo. Entonces eso va a para 2035, digamos, va a generar un cambio importante en la política santafesina de cada localidad. Después, bueno, se le dio rango constitucional a la Fiscalía, al MPA, a la Defensa Penal, al procedimiento de selección de los jueces, de los fiscales defensores, a un sistema para enjuiciar a los jueces, fiscales o defensores que tengan faltas. Y es decir, se hicieron reformas a los 3 poderes del Estado: el Ejecutivo, que se le da la reelección al gobernador, al Legislativo con limitar los mandatos, sacar algunas inmunidades, y la organización del Poder Judicial. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Como todo en el mundo del derecho se puede usar para bien como para mal. Esperemos que, bueno, que se pueda hacer beneficioso para la ciudadanía. Sí, que además a veces los efectos son a lo mejor de acá a 10 años, porque por ahí
algún derecho que quedó como enumerado, por ahí hace que cierto grupo se vaya empoderando y vayan cambiando, como pasó con la parte de los originarios en el 94, que se le dio se los tuvo como que la preeminencia histórica, no me acuerdo cómo le dicen, y bueno, eso fue un antes y un después para las comunidades originarias, pero pasaron años. Exactamente. Se incorporaron también a las comunidades originarias, los pueblos originarios en la Constitución, garantizando su persistencia y existencia cultural y todos sus derechos. Se agregaron derechos para la niñez, para las personas mayores, para la discapacidad, que son medidas de acción positiva, ¿no? Se incluyeron muchas de esas medidas que son muy positivas. Y después, como decís, siempre los procesos, cuando uno crea una ley, crea una constitución, uno proyecta, ¿no?, que las cosas que uno escribe van a salir de determinada manera. Y después, bueno, en la realidad pasa otra cosa. Veremos de vuelta que sean para bien. Después algunas cosas quedarán insuficientes, otras habrán faltado una vuelta de tuerca, otras tal vez son más positivas de lo que uno se pensaba y otras fracasan por las vicisitudes de la vida o el uso que se le da. Y esa será también labor de la jurisprudencia. Exactamente, cómo actúan los jueces, qué leyes dicte la legislatura. Producto de la reforma, la legislatura provincial tiene que dictar por lo menos más de 20 leyes antes de 2027 para complementar y operativizar la Constitución. Entonces, digamos, no se termina con el 12 de septiembre con la nueva Constitución. Hay que hacer una seguidilla de acciones políticas, legislativas y decisiones que esa letra de la Constitución la materialicen, la vuelva a realidad. Si no queda como un lindo papelito, hay que volverlo a realidad para cambiarle la vida a la ciudadanía. Seguro. Dijiste algo del medio ambiente también. No sé si hubo algunos cambios, algunos ingresos de derechos o de... Sí, nuestra nación provincial no tenía muchas pautas sobre medio ambiente, entonces se agregó un articulado para proteger la flora, la fauna, concretamente se habla mención de los animales, el uso adecuado de los suelos, la protección de los humedales y cuando se cause un daño ambiental la obligación de repararlo, ¿no? Pero de vuelta, eso necesita una ley especial que de los pormenores. Cuando hay daño, cómo se paga, indemniza. Bueno, quiero también hablar un poco de tu experiencia personal, de lo que fue para vos, el estar, además encontrarte con tanta gente del derecho que por ahí, de la política y del derecho, que por ahí uno los ve, de lejos o sabiendo que son personas grandes que han sido profesores o a lo mejor y por ahí te los has codeado con ellos. Sí, a nivel personal fue sumamente enriquecedora la experiencia, digamos. De vuelta, fueron 60 días intensos, que pasaron muchas cosas, momentos que uno los disfrutó, momentos que fueron más intensos, que tal vez uno estuvo muy nervioso, cansado, pero creo que a nivel personal, como todos los que participaron del proceso, fue algo muy positivo por la experiencia, por la formación y bueno, estar ahí, digamos, buscando acordar, llegar puntos en común, buscarle la vuelta, encontrar problemas, porque uno cuando va escribiendo o haciendo acuerdos se da cuenta que si uno cambia esto hay que cambiar lo otro y esto toca lo otro, entonces fue un gran desafío a nivel personal, pero claramente fue una experiencia muy positiva. Te obligó además a estudiar un montón sobre un montón de temas. ¿Vos en qué comisión específica estabas? Yo estaba como secretario de bloque, entonces estaba un poco en cada comisión, pero principalmente estuve en la comisión de Derechos y Garantías y Justicia. Bueno, Juan, felicitaciones y a seguir estudiando. Y porque esto no queda otra, y trabajando un poco. Así que gracias por la invitación. Muy bien, y de esta manera nos despedimos. Será hasta una próxima entrega de La Brújula.